Bueno, vamos directamente al grano. Hoy vamos a analizar a fondo un artículo bastante, contundente, del portal La Patria News. Hablamos de documentos de inteligencia recién desclasificados sobre las relaciones entre Estados Unidos y Cuba en los años 90. Es un tema complejo, de esos que tienen muchísimas aristas, y nuestro objetivo aquí es ver exactamente qué dicen estos papeles y cómo los interpreta esta fuente en concreto. No vamos a posicionarnos, pero sí vamos a desgranar una información que desde luego cuestiona las narrativas históricas que muchos teníamos asumidas. Así que vamos a poner las cartas sobre la mesa. Y para entender la magnitud del asunto hay que empezar con una frase literal y francamente escalofriante que destaca el artículo. Atención a esto. Algún día los cubanos derribarán uno de estos aviones. Esto lo dijo, supuestamente, un funcionario anónimo de la Administración Federal de Aviación estadounidense, la famosa FAA. El artículo subraya esto para dejar clarísimo que en Washington, en los mismísimos pasillos del gobierno, ya se olían que esto iba a acabar en tragedia mucho antes de que pasara. Pasamos a la primera sección, documentos recién desclasificados. Aquí es donde la fuente presenta estos archivos como una auténtica bomba que ponen aprietos a las autoridades estadounidenses. El meollo de esta afirmación tan explosiva viene de una supuesta confesión. Según el texto, José Basulto, una figura clave en las redes anticastristas más duras, llegó a admitir que sus creadores dentro de la CIA y el FBI sabían absolutamente todo sobre los planes de acciones armadas contra Cuba. Es decir, el artículo afirma que estas agencias tenían conocimiento previo de complots muy serios como por ejemplo el ataque al Hotel Rosita de Ornedo en La Habana. Casi nada. Ahora, lo que verdaderamente llama la atención de todo esto es el brutal contraste entre las dos versiones de la historia. Por un lado tenemos la postura oficial de Estados Unidos y de la propia organización de Basulto, Hermanos al Rescate, que se presentaba como una misión puramente humanitaria para salvar a refugiados en el mar. Pero por otro lado está la histórica acusación de La Habana, que todo esto era en realidad una tapadera para operaciones de desestabilización política. Y según La Patria News, estos nuevos archivos desclasificados le darían la razón a esta segunda versión. Sección 2. El papel de Washington. Vamos a ver cómo el artículo conecta esta organización con la estrategia geopolítica de Estados Unidos y esa supuesta colaboración histórica con redes radicales. Basándose en estos documentos, el texto respalda lo que La Habana siempre ha llamado el doble rasero de Washington. Básicamente argumentan que Estados Unidos aplica una moral, digamos, a la carta. La fuente subraya que, para Cuba y gran parte de Latinoamérica, resulta totalmente hipócrita que se condene el terrorismo internacional mientras se permite que ciertas figuras, presuntamente implicadas en actos violentos contra la isla, vivan tan tranquilamente en territorio estadounidense sin pisar un juzgado. Y el artículo va un paso más allá, dándonos el porqué de esta supuesta permisividad. Apunta directamente a una protección política basada en puros cálculos electorales. Durante los años 90, la comunidad del exilio cubano en estados clave, como Florida, tenía un peso inmenso en las urnas. La conclusión de la fuente es clara. Mientras estos grupos sirvieran a la agenda anticastrista, a los políticos les salía a cuenta mirar hacia otro lado. Entramos en la tercera sección, advertencias de la FAA. Aquí es donde el artículo saca la artillería pesada con comunicaciones internas y pruebas bastante concretas. Vale, la gran pregunta, ¿quién sabía qué? Y sobre todo, ¿cuándo? Según el dossier, los documentos muestran en blanco y negro que las altas esferas sabían perfectamente el peligro extremo que se corría. No era un rumor de pasillo. La información fluía hacia la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Departamento de Transporte. Todo el aparato burocrático temía el peor escenario posible, el derribo de un avión. Y aún así, según relata la fuente, no quisieron o no pudieron neutralizar las operaciones de Basulto. Y esto nos lleva a una línea de tiempo que ilustra perfectamente esta supuesta negligencia institucional. Fijémonos en cómo evoluciona la situación en la FAO. Primero, saben que Basulto presenta planes de vuelo falsificados una y otra vez. Segundo, empiezan a circular memorandos internos que tachan estas incursiones en el espacio aéreo cubano de acciones temerarias y negligentes. Pero llegamos al tercer punto y el más crítico. A pesar de tener todas las alarmas encendidas y un rastro de papel clarísimo, la FAO jamás suspendió sus vuelos antes de la inevitable tragedia. Y mientras todo esto pasaba a nivel interno, el dossier revela que hubo intentos secretos de mediación entre Fidel Castro y la administración Clinton. La fuente hace hincapié en que Cuba no veía los vuelos de Hermanos al Rescate como una simple molestia. Presentaron quejas muy serias por sobrevuelos continuos, por soltar panfletos directamente sobre La Habana e incluso por emitir anuncios de radio provocadores. Para el Estado cubano, esto no tenía nada que ver con la libertad de expresión. Lo veían como actos hostiles y auténticas operaciones cuasi militares que violaban su soberanía. Cuarta y última sección, el impacto geopolítico. Una vez expuestos los documentos, el texto deja un poco de lado los datos y entra de lleno en las conclusiones editoriales.
Y es justo aquí donde la publicación saca las garras y adopta un tono fuertemente crítico. Llegan a la conclusión de que, con la salida a la luz de estos archivos, Estados Unidos ha sido, y cito textualmente, pillado con las manos en la masa. El artículo argumenta que esto representa una derrota monumental para Washington, acusando a la administración de saltarse a la torera el derecho internacional. Ojo, es fundamental notar esta retórica para entender la postura clara y contundente que toma la fuente sobre todo el asunto. Para cerrar esta explicación, el artículo nos deja con una pregunta retórica que da bastante que pensar. Una de esas preguntas que van más allá de la política partidista y tocan de lleno el papel de la burocracia. Si las agencias estadounidenses tenían clarísimo que violar un espacio aéreo soberano podía acabar en una desgracia absoluta, ¿por qué demonios permitieron que una operación tan sumamente peligrosa siguiera adelante? Es una reflexión profunda sobre la inacción, la responsabilidad y las sombras de las relaciones internacionales, y sin duda es algo que nos va a dar de qué hablar durante mucho tiempo.